Para ser aprobado, uno tiene que rendir exámenes. Y el Salmo 50 es un salmo compuesto por Asaf, quien fuera gran cantor, excelente músico, pero sobre todo profetizaba por medio de sus composiciones en la era del rey David y Salomón. En este salmo Dios parece tomar un examen sin previo aviso a su pueblo, y el resultado justamente es una aprobación o una reprobación. En este caso, el pueblo de Dios salió reprobado. Así que vamos a leer el Salmo 50, versículo 1, que dice lo siguiente: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Amén. Los exámenes producen diferentes tipos de reacciones en las personas. Podríamos decir que los exámenes sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Y todos enfrentamos exámenes cuando fuimos a la escuela primaria, a la secundaria, nivel terciario. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en la primaria no tanto, pero en la secundaria habían chicos que a la hora de tomar exámenes, yo no sé cómo hacían para escribirse todo lo que tenía que ver con el examen en la piel. Se tatuaban el examen. Y con letra bien chiquita y con letra bien finita. Y después decían, qué calor que tengo, y se arremangaban. Y de ahí copiaban. Y yo los veía, ¿no? Como diciendo, uno se mata estudiando y ellos se matan escribiéndose el brazo. Otros hacen los famosos machetes así chiquititos. Otros estudian mucho, tratan de memorizar todo, que a veces les juega una mala pasada los nervios y después se olvidan todo. Otros tratan de estudiar reflexionando, sacando conclusiones, haciendo preguntas al texto, y bueno, de alguna forma eso va entrando, pero los exámenes sacan lo peor o lo mejor de cada uno de nosotros.
Y Dios realmente sabe cómo tomarnos exámenes, pero acá no se trata justamente de un examen escrito, tampoco se trata de un examen oral, se trata de un examen que tiene que ver con nuestra moral, nuestra conducta delante de Dios. En este salmo Dios deja bien en claro, por ejemplo, en la parte primera del salmo, que cumplir rituales, cumplir con todo lo que tenga que ver con ceremonias, no garantizan precisamente la aprobación de parte de Dios. No seremos entonces eximidos en nuestro examen, en nuestra prueba delante de Dios, porque oramos, porque cantamos, porque participamos de las ofrendas y los diezmos, porque participamos de la Santa Cena como hicimos hoy, o porque nos bautizamos un día. Eso tiene que ver y entra dentro de la parte de ceremonias y rituales, que Dios dijo y dejó bien claro, lo hace muy bien, están bien, lo felicito. Pero en esa parte yo no lo voy a aprobar porque es algo que tiene que ver con lo exterior. Ahora, no significa que porque participo de estas cosas yo voy a estar aprobado. El examen de Dios es un examen moral, es un examen de la vida diaria, de compromiso, que yo un día asumí con la fe, un examen que tiene que ver con el creer y practicar lo que un día recibí en mi corazón y prometí ser fiel. El Señor toma examen a su pueblo con relación a su palabra. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Dios le dejó la palabra para que ellos la leyeran, para que ellos la estudiaran, para que ellos se la enseñaran a sus hijos, para que ellos la repitieran una y otra vez. Es decir, que era el pueblo de la palabra. A nosotros en algún momento, en algún tiempo de la historia, se nos llamó el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro negro, le decían, y lo llevábamos abajo el brazo. Se nos conocía como eso, el pueblo que contenía la palabra del Señor. Él dice en el Salmo, junten a mi pueblo, convóquenlo, que necesito hablar con ellos, necesito probarlos. Él los va a juzgar en un momento. Y los exámenes, como sabemos, son para pasarlos, pero también son para aprobarlos. Y Dios dispuso por lo menos 4 materias en las cuales el pueblo tenía que aprobar. Así que en el Salmo del versículo 14 en adelante comienza la primera materia. La primera materia es derecho. Tiene que ver con leyes. Dios los va a aprobar con relación a las leyes que Él dejó. Dice el verso 16, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Es decir, que la primera relación es con la ley. La ley dice que nosotros tenemos privilegios como hijos de Dios. Y usted sabrá, aquellos que han manejado un poco las leyes, si hay privilegio, ¿qué hay? A continuación, obligaciones. Hay responsabilidades. No se puede tener privilegios sin tener responsabilidades. Por lo tanto, Dios es como que marca el rumbo a su pueblo y le dice, bien, si tienes privilegios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, está uno de los grandes privilegios, donde dice la Biblia que nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en esta noche? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios y por lo tanto nuestra responsabilidad va a ser que nosotros vivamos como hijos de Dios, vivamos de esa manera, que nosotros honremos el nombre del Padre a través de nuestra conducta diaria. Qué feo y qué triste queda cuando nosotros nos portamos mal en esta sociedad y lo primero que queda deshonrado es el nombre de nuestro Dios. Y la señal, ¿no es cierto?, que te hacen con el dedo. Y vos sos hijo de Dios y quieren acusarte. Y el tema es cuando lo hacen como dijo Pedro, nosotros somos bienaventurados cuando nos acusan injustamente, pero cuando lo hacen justamente, cuando tienen de dónde agarrarse, cuando no sabes cómo defender a esa persona de la cual te están hablando, queda muy triste y muy mal el nombre
del Señor. Como una vuelta le conté, yo sé que a veces el público se renueva, ¿no? Pero les había contado. Una vuelta fui a comprar a una ferretería, pedí precio, y bueno, uno comienza la conversación. Enseguida me hice conocer que era un pastor, que justamente fui a comprar para un trabajo que estaba haciendo en el templo. Ah, qué bien que usted es pastor, me decía. Dios le bendiga, pastor. Y enseguida sentí como un tonito medio raro. Así que usted es pastor, sí. ¿No conoce al pastor fulano de tal? Sí, lo conozco. ¿Lo conoce? Sí, soy amigo de él, le digo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Usted le podría dar este papelito ese que hace como 2 años que se llevó esto y no me lo pagó? Si me lo puede venir a pagar, por favor. Oh, digo, ¿para qué dije que era pastor? Sí, yo se lo llevo. Quizás se olvidó, le digo yo. Pero cuando tienen de dónde agarrarse y tienen esas cosas que dejan pagando el nombre del Señor, ¿no? Por la duda no fue acá. Dios dejó leyes. El pueblo de Israel conocían bien las leyes. Pero quiero que no te viene el reproche de Dios al pueblo. El versículo 16 y 17, pero leído en la versión Dios habla hoy, que es una versión más contemporánea, dice: pero al malvado, dice Dios, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija ni das importancia a mis palabras? ¿Se entiende mejor ahí, no? ¿Qué derecho tienes de citar mis leyes? Hay gente que le encanta citar las leyes de Dios y dice, no, la Biblia dice así, la palabra de Dios dice así, pero su comportamiento deja mucho que desear. Y eso es justamente lo que Dios reprocha. Puede ser que uno quiera ser llamado hijo de Dios, puede ser que uno quiera servir al Señor y a lo mejor hasta se proclama obrero del Señor, y acá justamente lo que Dios quiere, tomar el examen, y el pueblo no sale aprobado. ¿Qué derecho tienes entonces de llamarte hijo de Dios si no te agrada de que yo te corrija? No te importa mi palabra. Si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar la corrección de parte de Dios. Porque ¿qué padre es aquel que a su hijo no corrige? Entonces Dios nos corrige como hijos, nos corrige como obreros, como servidores. Constantemente Él quiere corregirnos a través de su palabra. Por eso habrá muchas personas que a lo mejor se hagan llamar hijos de Dios, se hagan llamar obrero del Señor, hasta pueden ser que trabajen para el Señor, pero no tienen nada que ver con el Señor porque no aceptan la corrección de parte del Señor. Y lo dice la Biblia, Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo sé que cuesta hacer la voluntad de Dios, pero es la clave acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Fuerte la palabra, ¿no? Nunca os conocí. Como diciendo, ¿quiénes son ustedes? Si nunca quisieron hacer mi voluntad. Eran sí unos atrevidos de usar mi palabra. Ponían la palabra de ustedes en mi boca, pero ustedes nunca quisieron hacer lo que la Biblia dice. Así que yo nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible, ¿no es cierto?, ser en aquel momento justamente reprendido de esta forma. Entonces, asistir a la iglesia, orar, tomar la Santa Cena, claro que es necesario. Pero lo más importante, según el texto que estamos leyendo, es cómo vivís, cómo te comportás delante del Señor. Porque aquí es donde el Señor nos toma examen. Tendemos muchas veces a tirar la palabra de Dios tras nuestra espalda
y sentirnos que estamos nosotros sobre el bien y sobre el mal. Más allá de eso. Como que a nosotros eso no nos va a pasar, no nos va a tocar. Conozco la Biblia, sí, pero no es tan así. Yo sé, yo tengo experiencia. Y no dice yo me la sé toda, pero actúa de esa forma. Y la Biblia habla de estos casos, donde se le ha tomado examen justamente y la persona salió reprobada. Un caso de eso fue el rey Salomón. Creo que usted que lee la Biblia va a encontrar que Salomón halló gracia delante del Señor, porque no pidió riquezas ni la vida de sus enemigos. Dios le dijo: te voy a dar una sabiduría tal que nunca hubo ni habrá después de ti. Así que Dios lo coronó con sabiduría y él comenzó a reinar. Y realmente fue un reino de mucha prosperidad, donde era notoria la sabiduría de este hombre. Pero en un momento se ve que dejó a un lado la palabra de Dios. No puedo decir que no leía la Biblia, porque el rey tenía que todos los días leer la palabra de Dios. Pero una cosa es leer la palabra y otra cosa es hacer la palabra. Repito, una cosa es leer la palabra todos los días y otra cosa diferente es cumplir con la palabra de Dios todos los días. Usted puede leer la Biblia y puede hacer su devocional diario, pero otra cosa es poner por obra la palabra del Señor. Y Salomón lo que menos hizo fue poner por obra la palabra del Señor. Y por más sabiduría que tenía, esa sabiduría le jugó una mala pasada. Él se creyó que estaba por encima del bien y del mal, por encima de la palabra. Cuando la Biblia dice que no debemos casarnos con gente que no sea de la misma fe, por algo lo dice. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Y Salomón comenzó a hacer alianzas estratégicas con los países vecinos, así que se casó con la hija de Faraón, lo primero que hizo, como diciendo: si la primera potencia mundial es Egipto, me voy a casar con la hija de Faraón. Es algo estratégico para que él no me ataque, porque ¿cómo va a atacar al yerno si ataca a la hija? Así que se casó con ella, pero la hija no tenía nada que ver con la fe en Dios. Después así empezó a hacer con todas las naciones que tenía alrededor. Cuando menos se dio cuenta, tenía un harén de 1000 mujeres. Vamos a decir que no es que pecó, recontra 1000 pecó. ¿Y cómo terminó este hombre? Levantando altares en la tierra de Dios, en la tierra prometida, para sus esposas, para que adoraran a sus dioses. Es decir, que él introdujo la idolatría en el pueblo y en la vida del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo uno puede terminar mal? No es solamente conocer la Biblia. No es conocer la Biblia solamente, es ponerla por obra, ponerla en práctica. Él ignoró la ley de Dios. El pueblo del Salmo 50 también ignoró la ley de Dios. Y la ley de Dios es para poner límites. Y dígame, ¿a quién de ustedes le gustan los límites? A sus hijos no les gustan los límites, pero a usted tampoco le gustan los límites. Pero los límites son para cumplirlos, porque hay un límite, porque hasta ahí Dios te puede bendecir. Más de ahí, no espere la bendición del Señor. El examen, entonces, de derecho tiene que ver con el temor a Dios. Y dice el Salmo 36, verso 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, que la persona que conoce la Biblia, pero no actúa según la Biblia, es un impío. ¿Qué es un impío? Una persona que no respeta la ley de Dios. Y usted sabe lo que le pasa a una persona que no respeta la ley, ¿no? Hay una ley de tránsito, por ejemplo, y usted dice, semáforo en rojo, ¿qué voy a hacer? Usted tiene dos cosas para decidir, o pasa en rojo o se detiene, como dice la ley. ¿Qué hace usted? No me conteste. Resulta que hoy hay cámaras, ¿no?
que le llega una multa después. Y usted dice, ¿qué es esto de la multa? Y tiene que pagar una deuda de 800.000 pesos, de 1 millón, o arriba de 1 millón, y usted dice, ¿pero cómo puede ser esto? Y a ver, y le manda una fotito, donde usted cruzó un semáforo en rojo. Y después usted piensa, ¿pero cómo hice para pasar esto? Y resulta que siempre es más beneficioso cumplir la ley que no cumplirla. Y así pasa también con la ley de Dios. Siempre que cumplas la ley de Dios, estará la bendición de Dios. Cuando usted traspasa los límites de la bendición de Dios, usted entra en infracción, que infracción es pecado. La infracción de la ley es pecado delante del Señor, y ahí usted comienza a fallar en la prueba, comienza a reprobar esta materia, que es temor de Dios. Entonces, el cristiano le debe reverencia a Dios y a su palabra en sus leyes. Este es el examen que nosotros debemos aprobar, mis hermanos. Entonces no es cuánto conocés de la Biblia, sino cuánto ponés por obra de lo que conocés. ¿Se entiende? Lo importante no es cuánto conocés de la Biblia, sino cuántos ponés por práctica, por obra. Por lo tanto, permite en esta noche que esa palabra de Dios convierta tu corazón, te transforme. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La palabra de Dios es la que te tiene que convertir. ¿Y qué es convertir? Conversión no es solamente sentir pesar por el pecado cometido. Tampoco tiene que ver mucho con no querer pecar más. La conversión, escúcheme por favor, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Usted tiene que comenzar a amar lo que antes no amaba, porque usted se reía y se mofaba de las cosas de Dios. Pero ahora que usted está convertido, usted ama la familia de Dios, ama a Dios, le interesan las cosas de Dios, realmente quiere honrarlo, quiere consagrarse a Él. Antes era enemigo de Dios y se reía de Dios, pero hoy lo ama con todo el corazón. Y si Dios ama a la iglesia, usted está enamorado de la iglesia. Se perdió decir amén. La iglesia es el que está al lado suyo. Si a Dios le place salvar y rescatar al perdido, nosotros amamos al perdido también. Por eso le predicamos y queremos traerlo a Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. La segunda materia que Dios le toma examen al pueblo es relaciones públicas. Relaciones públicas. Dios se dirige a su pueblo y en el versículo 18 dice: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. La versión Dios habla hoy dice: al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera. En este pasaje no se menciona, y tampoco hay una acusación directa de parte de Dios al pueblo diciendo que es un ladrón. No acusa al pueblo de que sea ladrón, ni tampoco lo acusa de que sea adúltero. ¿Se entiende? El pasaje no dice eso. Sino que lo que se destaca es su gozo, su deleite, su alegría, su aprecio por estar con aquellos que han abandonado la ley de Dios y se han distanciado completamente de Dios. No quieren saber nada con Dios. Pero este pueblo tenía aprecio con esa gente. Su deleite radica entonces en la compañía de quienes han elegido ignorar a Dios, ignorar su camino. Y yo sé lo que usted me está por decir o pensar, y usted piensa ahí, yo le conozco el pensamiento. ¿Pero qué, acaso Jesús no se juntaba con gente adúltera, pecadora? ¿O no está pensando eso? Y es verdad, no le puedo mentir, es verdad que Jesús se juntaba con gente no grata de la sociedad. Puedo decir amén a eso.
Jesús se juntaba con gente no grata de la sociedad. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús se juntó con una adúltera, pero esa adúltera terminó convertida. Amén. Se juntó con Zaqueo, un ladrón de guantes blancos, ¿no? Pero ese ladrón terminó completamente convertido y rendido a Dios. Es más, dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Y dice, está diciendo con esas palabras, ahora soy un estricto cumplidor de la ley de Dios, porque eso mandaba la ley, que si alguien debía algo, se lo tenía que devolver cuadruplicado. Ahora amo la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Y esto que tiene que ver con los bienes temporales, se lo reparto a los pobres. No me importa más esa plata porque encontré mi salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús se juntaba con la adúltera, se juntó con un ladrón, se juntó también en un momento con la samaritana. Y la samaritana no era una mujer pulcra o era lo más excelente de los samaritanos, no. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Es decir, que Jesús se juntaba con gente que el pueblo de Dios no se quería juntar, pero él se juntó. Pero la samaritana terminó trayendo toda una ciudad a los pies de Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando usted se junta con sus amigos, ¿quién termina convirtiendo a quién? Yo puedo acercarme para mostrarle el camino. El tema lo que acá Dios está condenando, el tema de tu deleite, de tu gozo. Puedo juntarme con esta gente para mostrar el camino, pero lo que no puedo es tener compañía ni comunión con ellos, porque la Biblia lo establece. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16 dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, es decir, con Satanás, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, porque acá adentro mora el Espíritu Santo, y el de los ídolos? Esto es básico, entonces, hay que rendir el examen de con quién me siento cómodo. ¿Qué hago cuando estoy frente a un ladrón, frente a un adúltero? ¿Qué es lo que hago frente a ellos? De esto se trata este examen, justamente, que el Señor le está tomando de relaciones públicas. Debes saber bien entonces quiénes son los que te van o los que te tienen que acompañar en este viaje de la vida. ¿Quiénes son verdaderamente tus amigos? ¿Con quién te sientes verdaderamente bien? Tercera materia, lengua. Versículo 19 y 20, dice la palabra. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaños. Tomaba asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Interesante, ¿no? Jesús enseñó el hombre bueno en Lucas 6:45, el hombre bueno, creyente bueno, el Hijo de Dios bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acá Dios justamente habla en contra de los chismosos. ¿A cuánto de ustedes les gusta el chisme? La última. ¿Te enteraste de la última? Sé que a usted no le gusta el chisme. Su cara me lo dice. ¿Le gusta que hablen de usted? No, por eso usted no habla de otros. Amén. Nosotros muchas veces creemos que
hay cosas que son muy inocentes, pero no hay cosas inocentes, hay cosas con intenciones. Un reprobado es el que trama o maquina mentiras, es aquella persona que critica a su hermano, el que infama a las personas fieles con su chisme. Muy valiente lo que contó nuestro hermano Ramón, ¿no? Hoy. No todos cuentan esas cosas, pero es verdad. Generalmente en la formación de un hijo de Dios, en la formación de un obrero, casi siempre aparece ese momento de prueba donde uno va a ser probado, a ver qué hago yo con este chisme, con eso que te quieren llenar la cabeza, ¿no? Y yo recuerdo muy bien cuando empecé el camino del Señor junto con mi hermano, nos encantaba visitar a algunos hermanos que Dios usaba mucho, que tenían unos talentos muy buenos, dones de parte de Dios, y le visitábamos en la casa. Y me acuerdo como si fuera hoy, en una conversación, nos sentó a los dos, estábamos sentados en la cama porque no había mucha comodidad, y este hermano dice, mira, yo les quiero hablar algo como para vacunarlos. Y terrible vacuna nos puso. Esa vacuna que nos puso justamente era habladuría, chisme, contra el pastor, contra la iglesia, contra todos los hermanos. Es decir, que tenía un montón de cosas contra los hermanos. Nosotros después le seguimos visitando, pero cuando volvíamos a casa con mi hermano nos mirábamos diciendo, qué triste, ¿no? Qué mal lo que hizo esa persona. Entonces cambiamos de visita, ya no visitamos a ese hermano, fuimos a visitar a un presbítero de la iglesia. Y cuando estábamos en lo mejor de la conversación, también, mire, yo lo voy a vacunar. Pero ya estamos vacunados, no, pero esta otra dosis. Terrible las cosas que dijo. No había pastor bueno, el único bueno era él. No había hermano bueno, lo único bueno era la familia. Y para el colmo que no daban ese testimonio a esa gente. Entonces a veces uno va a lidiar con todas esas cosas y a ver si dejás que el chisme entre a tu corazón, a tu vida. Entonces una de las cosas que a veces funciona, porque en ese momento funcionó, porque en ese momento me acuerdo que mi hermano se para y le dice a la esposa de este hermano que estaba hablando, usted me habló mal de esta persona, de aquella, pero usted le dijo a esa persona lo que usted piensa o lo que usted opina. No, ¿cómo le voy a decir eso? Bueno, usted entonces me está trayendo chisme, le dijo. ¿Me está tratando de chismosa? Sí, le dijo. Entonces no me hable más de esa forma porque no voy a... Al final no fuimos más. Pero también tenemos que poner un freno al chisme. ¿Amén? Porque el chisme viene de la persona que menos te das cuenta o querés que venga. A veces viene de una persona que vos la tenés muy bien considerada. Y el diablo utiliza a aquellos que se dejan utilizar. El diablo utiliza a los débiles, a los carnales, a los que no quieren poner por obra la palabra del Señor. Y tiene que tener muy en cuenta eso, que en la formación de un líder, en la formación de un obrero, en la formación de alguien que realmente quiere hacer las cosas bien, siempre va a estar esa tentación a ver qué hacemos nosotros con la palabra. La ponemos por obra, vamos a tomar los recaudos que tenemos que tomar a la hora de frenar a esta clase de personas. Les recuerdo, a Dios no le gustan los chismosos. La lengua justamente denuncia el estado espiritual de la persona. Si es espiritual, cuando alguien ve una falta de un hermano, puede ser que usted tenga ese ojo clínico que lo voy a poner bien espiritual para que usted no se enoje. Puede ser que usted, por la gracia de Dios, vea algún defecto en algún hermano y usted dice, ¿cómo puede ser que este hermano tenga ese defecto? Porque le queda mal que tenga esto. Puede ser que usted sea esa persona que vio cuando usted le pregunta a alguien que está
la pared pintada de blanco y usted dice, ¿qué ves? Y usted dice, veo ese punto negro allá. No, yo te quería preguntar si te gustaba el color blanco, cómo está pintada la pared, pero usted ve el puntito negro allá. ¿Usted es esa clase de persona que en vez de ver lo lindo de la pintura ve el puntito negro? ¿Cuántos son así? Ah, nada. Aleluya, gloria. Mi alma adoraba eso. Pero hay personas así, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Si usted es espiritual y ve algo mal en el hermano, pero en vez de ir a la persona que usted ve el mal, va y se lo cuenta a otro amigo, porque usted tiene amigos espirituales, y no va de frente, ¿cómo se llama eso? Ese mal obrar. Eso es chisme. Eso es chisme. Y el chismoso, lo que menos quieren que le diga que es chismoso, que difama, que está haciendo algo incorrecto. En este caso usted no estaría aprobando el examen de lengua. Y hay que tener cuidado porque hay mucha gente en la iglesia así, que todavía no ha entregado a Dios el chisme. Que comúnmente, como dice la gente vulgar del mundo, ¿no? Es persona que lleva y trae. Lleva y trae. Cuando usted ve una falta en alguien, ¿con quién tiene que hablar? Con esa persona directamente, sin rodeos. Usted va de frente y la otra persona le va a decir, sí, la verdad que tiene razón, o la verdad que no me di cuenta, o la verdad que gracias por decirme, porque aprecio tu amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el chisme está reprobado en la ley de Dios y era justamente lo que Dios le decía. Fíjense, venga, yo le voy a hablar, porque este tema me interesa. Tu boca se metía en el mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Entonces, en la ley que decía, Levítico 16, 19, usted que lo conoce de memoria, Levítico 19, 16, ¿qué dice? No chismearás. ¿Lo aprendió? No chismearás. A ver, repita. No chismearás. Entonces, para poner por práctica esa palabra, ¿qué tengo que hacer? Exacto. No andar en chisme. Ninguna otra ley humana, sea la Carta Magna de Argentina, la de Chile, la de Uruguay, la de cualquier país, ninguna ley condena el chisme. Pero este examen fundamentalmente prueba si realmente somos o no somos espirituales. Dicen que cuando uno tiene una mancha en la ropa y no quiere reconocer, no quiere ser descubierto, ¿qué hace esa persona? Llama a otro y le dice, fíjate la mancha que tiene aquel, como para distraer la atención de su propia mancha, ¿no? Y entonces el que anda en chisme siempre anda así, acusando a otros, pero se olvida que hay tres, acusa con uno, pero hay tres que lo señalan a uno, ¿no? El chismoso anda justamente en eso, para desviar la vista de la parte donde tiene manchada. Debería actuar frontalmente la persona. Cuando uno señala el error de los demás, debería darse cuenta que también uno está mal delante del Señor. Dejemos entonces de señalar a otros. ¿Dice la verdad o difama o critica, según lo que dice la palabra? ¿Cómo anda en esta materia usted? Y la cuarta y última materia, teología. Teología. Es interesante lo que dice este verso, ¿no? Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muy interesante esta palabra. Esta materia, teología, no tiene que ver con la teología que yo aprendo en el seminario, y muy bienvenido a todos los alumnos, exalumnos al seminario, porque estamos dando una materia que nunca se dio
Y bienvenido, hermano, a estudiar la palabra del Señor. Pero no es la teología de los seminarios, es una teología propia. Es un concepto que nosotros tenemos o un conocimiento que tendríamos que tener de parte del Señor. En un momento, en el Éxodo capítulo 33, Moisés quiso ser teólogo y le pidió dos cosas a Dios. Y es muy interesante esto. Cuando usted vaya a casa, lea el capítulo 33. Le pidió dos cosas a Dios. Número 1, muéstrame tu camino. Número 2, muéstrame tu gloria. ¿Sí? Muéstrame tu camino y muéstrame tu gloria. Entonces, ahí es cuando Moisés se presenta ante Dios y le dice: quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Quiero saber cuál es tu voluntad. Ahí es cuando le dice: muéstrame tu camino. No quiero depender de lo que me imagino de ti. Quiero conocerte de verdad. Quiero que me muestre tu gloria. Es interesante de que hay veces que el ser humano se imagina cómo sería Dios y lo que realmente Él iría a demandar o no. Es más, usted para a cualquier persona en la calle y un 99% le va a decir que sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí. Y usted le va a decir: ¿y cómo es Dios? Y le va a dar una clase de teología. ¿Pero qué teología? La de su cabeza, la que se imagina de Dios. Y muchas veces el ser humano, y nosotros también a veces, tenemos un Dios imaginario. Un Dios imaginario, que no es el Dios de la Biblia. ¿Me va siguiendo? Sino es el Dios que nosotros creemos que es así, el que nosotros nos imaginamos, que es inconsistente inclusive con sus dichos, con sus amenazas. Me interesa esta parte que dice: pensabas que yo sería como tú. Vos pensabas que yo digo una cosa y no la cumplo. La gente cree que Dios es inconsistente en su palabra, como que no lleva por obra, no va a cumplir lo que Él promete. Y dígame, en el mundo del cristianismo hoy, ¿cuánta gente cree que Jesús viene pronto? Es más, hay algunos que dicen: no, pero desde que conozco el Evangelio estoy escuchando que dicen que Jesús viene pronto y no vino. Y gracias a Dios que no vino, porque si no te quedás. Porque como no vino, todavía no. Algunos quieren ponerse la pila después que Él venga. ¿Amén? ¿Cierto? Pero ya va a ser demasiado tarde. Que si no fuiste salvo en el tiempo de la gracia, menos cuando la gracia sea quitada. Y algunos creen que como uno no cumple con su palabra, que Dios es igual. Se crean su propio Dios, su propia teología. Por eso es que hay mucha gente desilusionada con Dios, porque creen que son como ellos mismos. Yo he escuchado, hermanos, hasta el ladrón en algún momento dice: ¿cómo Dios no me guardó? No me libró. ¿Dónde está Dios? Dice el ladrón, que permitió que me agarre la policía. Y oré a Dios, le pedí a Dios. Este se ríe. Yo lo escuché con mis propios oídos. Lógicamente era un testimonio al revés, ¿no? Como diciendo que, bueno, después él entendió por qué Dios no le guardó. Pero aún así, el ladrón se hace su propio Dios. Cree que es como un amuleto de la suerte. Hay gente que juega a la quinela, los cristianos no, ¿no? Dice: pero nunca salió, mire que hasta ahora Dios para que me saque el numerito. Y si saca el numerito, daría el diezmo también.
se hacen su propio Dios, como que Dios está en esas cosas. Es más, hay gente, hasta cristiano he escuchado diciendo esto: yo creo que Dios es bueno, Dios realmente es bueno, pero claro, no creen que Dios sea justo, porque cuando Dios empieza a ajustar la clavija, parece que se terminó la bondad, pero Dios es tanto justo como bueno. Algunos creen que Dios es bienhechor, pero también creen ellos que Dios hace vista gorda a sus pecados, que va a pasar por alto los pecados. Porque es tan bueno Dios, es tan bueno Dios, que yo creo que cuando Él venga va a perdonar a todos. Dígame si escuchó alguna vez algo así, o yo estoy confundido. No, cuando venga el Señor, Él va a perdonar a todos, porque Dios es tan bueno, tan bueno. Tan bueno Dios. Y al pueblo este del Salmo 50, justamente ellos cerraban en la parte teológica. Estas cosas hiciste, y dice la Biblia, yo he callado, dice la palabra del Señor. Pero ese callado, si usted lo busca en otras versiones, va a decir como, yo guardé silencio. Lo dice en otras versiones, para ver qué hacías. Guardé silencio a propósito porque quiero verte actuar. Te estoy dando una chance a ver si cambiás o no cambiás. A ver si te arrepentís, si te volvés a mí. No es que guardo silencio porque soy complaciente con tu pecado o no soy indulgente y no quiero caerte con toda la ley. Pero Dios no es como nosotros. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Claro, como Dios cayó, pensaba que no iba a hacer nada Dios, pero ahora Él no iba a dejar pasar ni una, porque ahora era el momento de tomarle examen. Y Dios nos toma examen. Hiciste un Dios a tu imagen, a tu idea, a tu pensamiento, conforme a tu imaginación, porque la medida de Dios, ¿sabe cuál es? El de la Biblia, el de la palabra del Señor, y acá no cambia esto. Nosotros tenemos que tener el concepto de Dios que nos dice la palabra del Señor. Amén. El examen hay que rendirlo, Dios toma prueba. Dios puso 4 materias. Número 1, derecho. Tenemos que vivir, tomar en serio la palabra de Dios. La segunda materia, relaciones públicas. Saber quiénes son los que van a acompañarme en el viaje de la vida. Número 3, lengua. Digo la verdad o difamo, critico, ando en chisme. Número 4, teología. Hiciste un Dios a tu medida, te hiciste un Dios a tu manera. La medida de Dios está en la Biblia, no está en mi imaginación, sino que está escrito en la palabra del Señor. Este debería ser un versículo, hermano, que se lo dejo en Romanos 16:10, que debería ser el lema de nuestra vida. Deberíamos sacarle una copia y ponerlo pegado en la pared, porque es muy interesante. El apóstol Pablo en el capítulo 16 de Romanos termina dando un montón de salutaciones y ahí tenemos un panorama de lo que era un poco la vida de la iglesia de Roma. Pero hay un versículo, en el versículo 10, que dice: saludad a Apeles, aprobado por Dios. Aprobado por Dios. ¿Cuántos en esta noche le gustarían ser aprobados por Dios? Amén. Aprobado por Dios. Las 4 materias, y que Dios te ponga aprobado. Aprobado por Dios. Él pasó el examen. Vaya a saber cuánto le costó, pero salió aprobado. Salúdenlo todo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que merecía hasta ser honrado. Aprobado por Dios. Tener una vida de honra delante del Señor es lo que vale la pena vivir esta vida. Amén.